crié, mi hermana y mi otra hermana, nos criamos dentro de una iglesia pentecostal. Y yo sé que hay unos ciertos estereotipos con respecto a las iglesias pentecostales, pero yo recuerdo con gozo aquellos días, y me sigo gozando todavía hoy, porque la forma de adoración que nos enseñaron en aquel tiempo era una muy particular, y prácticamente teníamos culto toda la semana. Teníamos culto el domingo por la mañana, el domingo por la noche, el martes, el jueves, el viernes, y los lunes había culto en los hogares. Y si había campaña, eran 7 días. Imagínense ustedes. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, uno va aprendiendo de Dios, que Dios se mueve de diferentes formas y de diferentes maneras. En aquel tiempo se nos enseñaba a nosotros a catalogar las iglesias en iglesias frías e iglesias calientes. Usted sabe, nosotros éramos los calientes, claro está, obviamente. Pero las iglesias históricas eran las iglesias frías. Entonces teníamos esa línea bien marcada de que nosotros éramos los calientes y los otros eran las iglesias frías. Sin embargo, mi pastor descubrió algo. Mi pastor era un pastor muy sabio y descubrió que el Espíritu Santo no es propiedad privada de ninguna congregación. Amén. Que el Espíritu Santo no es un ser que lo ha domesticado cierta iglesia y es control y dominio de esa iglesia. Que el Espíritu Santo se mueve donde quiere y como quiere. Y comencé yo a ver gente en el púlpito de mi iglesia, de esas iglesias supuestamente frías, enseñándonos a nosotros la palabra. Y para mí, claro, eso era un poco chocante porque se nos había enseñado que esa gente no tenía el Espíritu Santo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esa gente comenzó a visitarnos y nosotros nos dimos cuenta de algo, que el mismo Espíritu Santo que obraba en nuestra iglesia también estaba obrando en otros lugares. Y un pastor, hace un tiempo atrás en los Estados Unidos, a principios del siglo, en un campo de Estados Unidos, se pasaba constantemente invitando a uno de sus vecinos a la iglesia. Decía: mire, caballero, visítenos, y el hombre no le hacía caso a la invitación. Una noche hubo un incendio en el templo. El templo comenzó a quemarse y no había agua en tuberías. Tenían que ir al pozo. Así que, usted lo ha visto en las películas, cómo era que los vaqueros apagaban el fuego. Hacían una línea y todo el mundo se pasaba el cubo hasta llegar al sitio. Y el pastor era el primero que estaba con el cubo. Cuando de momento el pastor ve que el que le está pasando el cubo al lado era el hombre que no quería ir a la iglesia. Y el pastor se le queda mirando y le dice: por fin lo veo en mi iglesia. Y el hombre le dijo: pero por fin yo veo fuego en su iglesia. No puede ver. Y la gente quiere ver fuego. Amén. Gloria a Dios. Y Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Hemos leído un pasaje donde el apóstol Pedro predica el primer mensaje predicado después de la venida del Espíritu Santo. Pentecostés era una fiesta judía. Era una de las principales fiestas judías. Era la fiesta de la cosecha, donde los judíos traían su primicia y se la presentaban al Señor. Se celebraba exactamente 50 días después de la Pascua. O sea, por eso es que es Pentecostés. Pentecostés significa literalmente 50. 50 días después de la Pascua, ellos llevaban sus primicias y sus sacrificios al Señor. Capítulo 23 del libro de Levítico le explica cómo había que celebrar la fiesta. Ellos llevaban unos panes, llevaban animales, sacrificaban cabros, porque era parte de los rituales que ese día se hacían. Así que, en el momento en que Pedro está predicando este sermón en Jerusalén, hay gente de todas partes del mundo que vinieron a celebrar la Pascua y se quedaron para celebrar Pentecostés. ¿Y qué pasó? Un domingo en la mañana, en una reunión parecida a esta, con un grupo parecido a este, 120 personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, estaban reunidos en un salón y de momento, ¿qué sucedió? Gloria a Dios. Algo sopló. Y cosas comenzaron a caer sobre la cabeza de esa gente. Se veía que en la cabeza de esa gente
llamas de fuego, lenguas de fuego. Y comenzó un santo alboroto. Imagínese usted 120 personas hablando a la misma vez. Pero el problema no era que estaban hablando a la misma vez. El problema era que estaban hablando ¿qué? En idiomas que ellos no sabían. Imagínense si en esta mañana cada uno de ustedes comenzara a hablar un idioma diferente. Y comenzábamos todos a hablar. Pero no hablaban tonterías. Estaban hablando de las grandezas. Pero eran gente que no tenían educación. No habían ido a la universidad. No habían aprendido idioma. ¿Por qué sabían hablar chino? ¿Por qué sabían hablar árabe? ¿Por qué conocían los dialectos africanos? ¿Quién se los había enseñado? Y entonces se reunió una multitud. ¿Y tú sabes cuál fue la conclusión a la que llegaron? ¿Estaban qué? Borrachos. Un domingo a las 9 de la mañana. Borrachos. ¿Usted cree que hay gente borracha un domingo a las 9 de la mañana? Sí. Sí, lo hay. Sí, los hay. Los hay. Sí. Y más temprano me dicen hermana por ahí. Pero el problema es que en la tradición judía eso no era así. Estamos hablando de 2000 años atrás, Jerusalén. Se supone que a esa hora todavía nadie esté borracho. Y aquella gente dice, esta gente está borracho. Y es entonces cuando el apóstol Pedro cita el pasaje que vamos a ver a continuación. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán. Y vuestros ancianos sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto fue dicho varios cientos de años atrás. Y Pedro le dice a aquella gente que no entendían lo que estaba pasando: lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de la profecía, de lo que Dios dijo que iba a hacer cuando, en los postreros días. ¿Y cuándo Pedro dijo eso? Hace 2000 años. Si Pedro dijo que ese cumplimiento en ese momento del día de Pentecostés marcaba el comienzo de los postreros días, nosotros estamos viviendo las últimas horas. Estamos raspando, ya dice este. Si en aquel momento Pedro dice, este es el cumplimiento de lo que el Señor dijo que iba a hacer en los últimos días, quiere decir que nosotros estamos viviendo las últimas horas. Así que debemos estar a la expectativa, como estuvieron aquella gente, como estuvieron aquel grupo de hombres y mujeres, 120. ¿Cuántos días estuvieron allí? ¿Cuántos días estuvieron desde que Jesús se fue hasta el día de Pentecostés? Vamos a ver. 10 días. Desde que Jesús asciende hasta que llega el Pentecostés son 10 días. Si hiciéramos una vigilia aquí de 10 días, ¿qué va a pasar? Bueno, pregúntale a usted que el viernes empezamos como 50. Y terminamos 20 y pico. Sobrevivimos algunos. Pero 10 días de vigilia, 10 días de espera. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que venga sobre ustedes ¿quién? El Espíritu Santo. Y a Pedro se le olvidaron los pecados y las redes. A Marta se le olvidó lo que estaba cocinando. Mateo ya no estaba cobrando impuestos, se le olvidó el IRS. Estaban concentrados, estaban esperando algo. Jesús había prometido que iba a enviar otro consolador. Cuando Jesús se despide, le dice a sus discípulos, miren, yo me voy, pero le voy a enviar otro consolador. La palabra otro significa uno de la misma categoría o uno de la misma especie. O sea, que Jesús estaba diciendo, yo le voy a enviar otra persona. Otra persona.
Y hago este énfasis porque a veces vemos el Espíritu Santo como una energía, como un poder, y no lo vemos como persona. Y tenemos que declarar que el Espíritu Santo es persona. Aleluya. Creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando decimos eso, estamos diciendo que tenemos un solo Dios que existe en 3 personas. Así que aquella gente estuvieron allí 10 días esperando la llegada de una persona. Y esa persona llegó. Y Pedro dice, miren, este es el cumplimiento de lo que ya dijo Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Primero, señala Joel, el Espíritu Santo, oiga bien, no hace distinción de sexo. Vuestros hijos y vuestras hijas. Hubo un momento en que en la historia de la iglesia a la mujer se le tenía relegado un segundo lugar. Y en la historia del pueblo de Israel, la mujer ocupaba un segundo lugar. Lea usted el Antiguo Testamento para que usted vea lo que sucede ahí. Con excepción de 1, 2 o 3 mujeres como Débora o Esther, las demás mujeres pasaban a un segundo plano. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, bajo la nueva era del Espíritu, dice el Señor, yo derramo de mi Espíritu sobre hombres y sobre mujeres. El apóstol Pablo diría en la carta a los Gálatas, porque en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo. Así que bajo la nueva era del Espíritu Santo ya no existe la distinción de sexo, de que el hombre y la mujer tienen posiciones diferentes delante de Dios. Amén. En el antiguo pacto, solo el hombre, ustedes saben cuál era el sello, que era la circuncisión, era el único que llevaba el sello del pacto en sí, porque era la circuncisión, solamente el hombre era el que llevaba el sello. Bajo el nuevo pacto, ya no es solamente el hombre, ahora también es ¿quién? La mujer. Y es por eso que nosotros proclamamos el hecho de que Dios puede utilizar un hombre, como puede utilizar ¿qué? Una mujer. Yo sé que para muchos eso les suena duro, pero Dios utiliza a quien Él quiere, a quien Él desea. La segunda cosa que podemos ver es que ya el Espíritu Santo no es para gente de cierta edad. Porque lo próximo que dice, después que derramaré de mi Espíritu sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, dice, ¿y vuestros qué? Jóvenes. Vuestros jóvenes verán visiones. Oiga bien, a veces menospreciamos a la gente por no tener experiencia. A veces menospreciamos a la gente porque todavía quizás no pintan canas. Bueno, ahora se las pintan, pero no, eso es lo que quise decir. Quise decir que no las peinan, porque gracias, hermano. Queremos menospreciar a la gente porque no tienen cierta edad. Sin embargo, bajo el ministerio del nuevo pacto, bajo el ministerio del Espíritu, los jóvenes tendrán visiones. Aleluya. Hablábamos esta mañana en la clase de los jóvenes adultos, precisamente sobre el ministerio de los jóvenes en la iglesia. Y conversábamos sobre las cosas que Dios está haciendo. Los que estuvieron aquí el viernes, hay una parte del documental donde habla un hermano que era de otra denominación y habla por qué se cambió de otra denominación a la Alianza. Y decía este hermano, dice este hermano en el documental, es que en la Alianza utilizan unos métodos que nosotros no conocíamos. Algo tan sencillo como las pantomimas. Para ellos fue una innovación grandiosa ya, eso de tener gente haciendo pantomimas. Algo de tener un piano electrónico, para ellos también fue algo grande, porque eran para ellos métodos nuevos. Y hablábamos en la clase de los jóvenes precisamente de que Dios es el Dios que obra de diferentes maneras y que Dios va a manifestar el Evangelio de diferentes formas y va a usar diferentes instrumentos y diferentes estrategias, siempre y cuando esas estrategias no estén contra ¿qué? La palabra de Dios. Si está contra la palabra, no podemos usarla. En estos días, se me olvidó el nombre, que no eran los muchachos, porque los nombres en inglés a mí se me olvidan. Un pastor se hizo notorio en los medios de comunicación por una expresión que hizo allá en los Estados Unidos.
Dijo este pastor que a los homosexuales y a las lesbianas deberían meterlas en un parque de fútbol, encerrarlos y poner una verja eléctrica alrededor para que no salieran. Mire, mi amado, eso no es el evangelio. Amén. Eso es una barbaridad. Eso sí es un mensaje de odio. Ayer yo estaba en la barbería y había un muchacho que por la forma de comportarse y de hablar tenía sus manerismos y estaba leyéndose eso y lo alzó a clavo. Digo, miren para allá. Este no va a seguir como lo hacía. Quiere, pero no lo voy a hacer. Este señor se dice que es pastor y mira lo que predica. Pues yo creo que yo voy al cielo primero que él, porque él con su odio, yo por lo menos me puedo arrepentir. Y yo me quedé, mire, callado, no había nada más que decir ahí. Porque tenías razón, muchacho. Tenías razón. Seguro. Las nuevas generaciones, la gente a la que Dios le está dando visión, busca nuevos métodos y nuevas formas de predicar el evangelio para llegar precisamente a esos grupos que la iglesia ha marginado. Y nosotros tenemos que estar abiertos, mis amados, al mover del Espíritu Santo. Porque a veces Dios nos trae la gente marginada y nosotros las echamos fuera de la iglesia. No con la palabra de vete, pero sí con nuestras actitudes. Porque visten de otra forma, porque tienen tales cosas, porque usan esto, porque se peinan de esta forma, porque usan tales colores. Y comenzamos a querer la distancia. Pero ¿de dónde me sacó Dios a mí? ¿A dónde iba yo sin Cristo? Al mismo lugar, estando dentro de la iglesia. Yo no puedo quedar esa barrera. Y es por eso que el Espíritu Santo dijo a través de Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre los jóvenes, para que tengan visión, para que puedan proclamar el evangelio al mundo con poder, de forma tal que esos grupos marginados, esos grupos que no van a venir a la iglesia, nosotros podamos alcanzarlos. Contaba una de las jóvenes que la iglesia a la que ella asistía en Estados Unidos tenían grupos especializados para trabajar, por ejemplo, con los profesionales. Tenía un grupo que trabajaba con médicos, le ministraban a los médicos, eran médicos que ministraban a los médicos, o gente que conocían de medicina, y eso se especializaban en predicar a los médicos. Tenían gente que iban a Wall Street, ¿verdad? A Wall Street, y se reunían con los magnates de la economía, sacaban citas con ellos para hablar de economía, y cuando hablaban de economía, ¿qué hacían? Le predicaban el evangelio. Son nuevos métodos, son nuevas formas, pero hay que predicar a Cristo. Y el Espíritu Santo está capacitando y va a capacitar a los hijos de esta iglesia para que ministren a ese mundo que se pierde. Porque, mi amado, olvídese de las elecciones de noviembre. Esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Suba quien suba, baje quien baje, esté quien esté. Esto lo único que lo puede transformar es el poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia permita que esas visiones, que esos sueños, que esas metas que Dios le está dando a gente para que vayan a ministrar, se desarrollen, crezcan. Quizás no sea lo cotidiano, quizás no sea lo tradicional, pero Dios está moviendo en eso, hermano. Por eso el Espíritu Santo dice a través de Joel: y en los postreros días derramaré sobre los jóvenes para que ellos tengan visiones. Pero también dice que va a derramar el Espíritu Santo ¿sobre quiénes? Sobre los ancianos, para que ellos tengan ¿qué? No para que sueñen en la iglesia, cuidado. No me tergiverse el texto, porque yo vi a alguien que se llamó los caminos. No es para que sueñen en la iglesia, para que tengan sueño. ¿Cuándo dejó usted de soñar? Wow, dijo alguien por ahí. ¿Cuándo fue tu último sueño? Y tu última meta, tu último propósito. Si usted no tiene un propósito, si usted no tiene una meta, usted anda sin rumbo. Precisamente felicitamos a todos los graduandos y graduandas, a los estudiantes que esta semana terminaron su
su semestre académico. Y yo sé que tenemos pruebas fehacientes allá en el techo de lo que pasó aquí en el templo. Porque tienen sueños, tienen metas. Y cuando usted tiene un sueño, usted tiene una meta, ¿qué usted hace? ¿Se dedica a qué? A lograrlo. Y es muy interesante que cuando alguien tiene una meta, hace cosas que la gente cree que no podía hacer. ¿Es o no es? Cuando usted tiene un sueño, cuando usted tiene algo que arde en su corazón por hacerlo, usted se dirige hacia qué? Hacia eso. Y ahí dice que los ancianos van a tener ¿qué? Sueños. Dios va a renovar la mente para que vuelvan a tener sueños, para que vuelvan a tener metas, para que vuelvan a tener propósitos. Y dejen de estar diciendo que simplemente está esperando que el Señor lo venga a buscar. Si usted está aquí, es porque usted tiene ¿qué? Propósito. Si usted está sobre este planeta todavía, es porque Dios tiene algo que hacer con usted. Los jóvenes profetizarán, tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños. Así que ni el sexo ni la edad son excusas para usted no dejarse usar por el Espíritu Santo. Pero dice más. ¿Qué más dice? Versículo 18. ¿Y vuestro qué? ¿Sobre mi qué? ¿Sobre mis siervos y siervas? Si nos vamos a hablar literalmente, sobre mis esclavos y esclavas. En Dios no hay categoría por edad, por sexo, ni por condición social. Óigalo bien. Dios puede utilizar a quien Él quiera. No importa lo humilde que pueda ser, o no importa lo educado que sea. No importa que tenga un kindergarten, o importa que tenga un doctorado. Dios lo va a hacer. Simplemente esa persona tiene que estar ¿qué? Dispuesta. El Espíritu Santo va a soplar, dice el apóstol a través del profeta Joel, y va a mover a los hijos y las hijas de esta casa. Va a mover a los jóvenes, va a mover a los ancianos, y va a mover a la gente que cree que no está preparada, que cree que no tiene la educación, que cree que no tiene la preparación, y los va a usar para avergonzar a aquellos que creen que saben. El apóstol Pablo diría: lo vil y lo menospreciado lo escogiste tú para avergonzar los sabios de esta tierra. Primera carta a los Corintios. Pablo dice: mira, lo que aparentaba que no servía, lo que la gente decía que no iba a tener propósito, Dios lo va a usar y lo va a avergonzar a aquellos que dicen que saben. Así que el mensaje de Pentecostés es un mensaje de renovación, donde creemos que Dios va a usar a todos los grupos de la iglesia, sean niños, sean jóvenes, sean ancianos, sean adolescentes. Dios los va a usar. Amén. ¿Qué tiene que haber? Disposición. Amén. Disposición. Porque el Espíritu Santo no va a entrar en la vida de quien no quiere. A veces nuestras vidas cristianas, y hablo por experiencia propia, se convierten en rutinas. Porque ya sabemos las reglas. Estas son las reglas. Ajá. El domingo por la mañana, ok, sí, ajá, tengo que ir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ajá, tengo que hacer estas reglas. Entonces creamos un manual de reglas y seguimos las reglas. Y nos convertimos nuestra vida en una vida monótona. Ay, ¿se recuerdan la señora del anuncio? Que iba cogiendo las latas. Lo vi. Y esa no es la vida del Espíritu. Amén. La vida del Espíritu es dinámica, amén, es contagiosa. Quien está viviendo la vida del Espíritu transmite alegría, transmite gozo, amén, transmite poder. Amén. No es lo mismo. Si eso está ocurriendo en mi vida, yo tengo que detenerme y preguntar qué está pasando. ¿Por qué mi vida está convirtiéndose en una vida monótona? ¿Por qué mi vida se está convirtiendo en una vida rutinaria? Necesito que el Espíritu Santo obre en mi vida. Necesito que darle las puertas abiertas al Espíritu Santo para que haga lo que tiene que hacer. Pero yo tengo que desearlo. Yo tengo que esperarlo. Yo tengo que anhelarlo. Si yo no lo anhelo, si yo no lo busco,
Si yo no lo deseo de todo corazón, no va a pasar. El Espíritu Santo está ahí. Cuando usted creyó, el Espíritu Santo vino a usted. Aleluya. No vino un pedacito. Recuerden que estamos hablando de una persona. No vino un pedacito. Vino el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y está en la vida de todo verdadero creyente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos viven vidas rutinarias y otros viven vidas llenas de gozo y de alegría? Porque el Espíritu Santo escogió a uno y dejó a otro. Porque hay unos que se ponen a la disposición. Amén. Aleluya. Y hay otros que no les importa. Que con el tiempo hemos hemos ido retrocediendo poco a poco. Lentamente. Y nuestra vida se ha convertido en monótona, fría. Y ya no es lo mismo que antes. Y como diría el escritor de Apocalipsis, he dejado mi primer amor. Esos primeros tiempos cuando se pide a Dios era una alegría, era un gozo, era una aventura. Yo estoy buscando a Dios, yo voy para adelante con Dios. Otras cosas me han distraído. Y no estoy buscando a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, porque en ello hay disolución. Antes bien, sed llenos. No os embriaguéis con vino. Si leemos una versión moderna, ¿cómo diría? No te ajume, dice la versión Gibar aquí. No se emborrachen, porque eso va a traerles problemas. Parafraseando lo que dice. Más bien, en lugar de emborracharse, llévense de quién? Gloria a Dios. Del Espíritu Santo. Fíjense que ahí no están dando un consejo, ahí no están dando una alternativa, está dando un imperativo, es una orden que está dando el Señor. Dice: no se emborrachen, eso les va a traer problemas. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos. Y es interesante porque en el griego dice continuamente llénense. En la experiencia pentecostal, de donde yo me crié, había un problema con esto. Porque, de una forma que digo lo otro, digo también lo que quizás no, para mí no era correcto. Se tenía la mente puesta únicamente en una cosa, cuando se hacían los cultos de avivamiento, era que la gente hablara lengua. Y una vez la persona hablaba lengua, creía que ya había llegado a qué, al tope, y de ahí en adelante no había más nada. Y muchas veces nosotros creemos que el ser lleno del Espíritu Santo es tener una experiencia el domingo por la mañana, donde nos gozamos, donde disfrutamos, donde saltamos, y qué bueno, y eso es bueno, a mí me gusta. Pero si esa experiencia no trasciende las paredes del templo, no sirve. La llenura del Espíritu Santo no es que yo manifieste un don aquí el domingo en la mañana. La llenura del Espíritu Santo es que yo manifieste a Cristo allá fuera. La llenura del Espíritu Santo significa que mis hijas puedan ver a quién, a Cristo en mí. Que los esposos inconversos puedan ver a Cristo en sus esposas. Que las esposas inconversas puedan ver a Cristo en sus esposos. Que unos y otros, hijos y padres, puedan edificarse mutuamente. Si eso no ocurre, mi amado, si en mi lugar de trabajo yo soy uno más, que me comporto como todos, que hago lo que todos hacen, que digo lo que todos dicen, que tengo las mismas malas actitudes que todos, yo no estoy viviendo una vida llena del Espíritu Santo, aunque venga el domingo por la mañana aquí y haga 20,000 cosas. Porque la vida llena del Espíritu Santo se refleja allá, no es acá. El apóstol Pablo dirá esto de forma diferente en el capítulo 5 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Ahora le digo yo, coja esa lista: amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, dominio propio. ¿Están llenando su vida? Ay, Samuel, pero esa lista está un poquito difícil. Porque si tú conocieras a mi marido,
Tener paciencia con ese tipo y dominio propio menos. Samuel, eso es fácil porque tú no conoces a mis compañeros de trabajo. Esa legión de demonios que hay allí. Ahí tener gozo y amor, allí es difícil. Pues precisamente de eso se trata la vida del Espíritu Santo. Que si yo estoy lleno del Espíritu Santo, esas características de amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, se van a manifestar ¿en qué? En mi vida, en mi diario vivir. No aquí en el templo. Aquí en el templo todos somos santos. Aquí en el templo, si Cristo viene, todos nos vamos. ¿Se recuerdan a aquella hermana que estaba orando en el altar? Y decía, Señor, llévate a mi marido, llévatelo ahora. Y el esposo estaba ahí cantando con sus manos levantadas. Y ella en el altar decía, Señor, llévatelo ahora. Y el pastor le dice, hermana, ¿qué usted está diciendo? Si su esposo está allí, mire, adorando al Señor, que se lo lleve ahora. Sí, que se lo lleve ahora, porque si se lo lleva en casa se va para las pailas. ¿Y cuántos familiares de nosotros dirán, llévatelo ahora, porque si se ve en casa se va para las pailas? Porque la llenura del Espíritu Santo no es manifestar una habilidad o un don en el templo. Eso es fácil. La llenura del Espíritu Santo implica reflejar a Cristo en todas las facetas de mi vida. En el trabajo, en la casa, en la escuela, con la familia, en el vecindario. Si Cristo se deja ver a través de mí, si yo dejo que Cristo se manifieste a través de mí, entonces estoy viviendo una vida llena del Espíritu. Lo demás es alboroto. Lo demás es apariencia. Y este mundo necesita urgentemente de una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Que le abra las puertas al Espíritu Santo y diga, Señor, entra nuevamente con un viento recio. Sopla. Llévate esas cosas en mi vida que impiden que yo vea tu presencia. Moldea, llena, cierra las puertas que tengas que cerrar, abre las que tengas que abrir, indícame el camino. Pero eso tiene que ser un anhelo que salga del alma. No puede ser una oración que se haga el domingo por la mañana. Aquí, qué bueno, qué bonito, ay, qué chévere, derramo 2 lágrimas y ya el lunes se me olvidó. Eso no va a pasar nada. Tiene que haber un continuo anhelo. Como decía el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de ti. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Eso se llama búsqueda, eso se llama pasión. Y yo le pregunto, ¿cuál es su pasión? ¿Qué le mueve a usted? ¿Cuál es su mayor deseo? Eso ocupa el primer lugar. Eso está ocupando el primer lugar. Si usted en esta mañana tiene algo cuya pasión está ocupando ese lugar, se ha convertido en un ídolo. Su pasión y mi pasión debe ser buscar la presencia de Dios. Amén. Decirle, Señor, aquí está mi vida. El Espíritu Santo penetra. Hay cosas en mi vida que no están bien, Señor, y yo necesito que tú penetres ahí, que tú metas tu mano y que tú obres. En cierta ocasión un grupo de pastores ya en el siglo XIX se reunieron para hacer una campaña de avivamiento del pueblo, y era cuando el ministerio de Moody estaba en su apogeo y todo el mundo estuvo de acuerdo, vamos a invitar a Moody a predicar. Uno de los pastores se paró y dijo, ¿y por qué tiene que ser Moody? ¿Acaso Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo? Y uno se paró. No es que Moody tenga el monopolio del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo tiene el monopolio de Moody. No es que Moody controle al Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo controla a Moody. Y la llenura del Espíritu Santo, lo que ocurrió el día de Pentecostés, fue que aquellas vidas literalmente fueron controladas por Dios para darle un anuncio al mundo. Ha comenzado un nuevo movimiento. Dios está orando de forma, y ya van 2000 años y esto no se ha parado y no hay quien lo pare. La iglesia va a seguir adelante. El Espíritu Santo nos va a renovar. Dios va a usar a los jóvenes, a los viejos, a los niños, a los hombres, a las mujeres, a los educados, a los que no tienen educación. Simplemente Dios está esperando tu disposición. Amén. Para que este poder se manifieste y miles de vidas vengan a los pies de Cristo. Hermano, en el reloj de Dios faltan horas.
La aguja ya se está acercando a las 12. Todo anuncia que Cristo viene. Así que no se entretenga. Cristo viene. Llénese del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que le puede dar la victoria. Usted puede saber mucho de Biblia. Usted puede saber mucho de doctrina. Qué bueno. Hay que saber Biblia, hay que saber doctrina. Pero lo que usted sepa no sirve si eso no se convierte en parte de su vida diaria. Amén. Si yo sé, pero no siento. Si yo sé, pero no hay pasión. Si yo sé, pero no hay fuego, me voy a convertir en un témpano de hielo. Necesito saber y necesito tener el poder del Espíritu Santo. Así que esta mañana celebramos Pentecostés, el cumpleaños de la iglesia, recordándole que usted no tiene el monopolio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo quiere tener el monopolio de usted. Denle el control. Si su vida se ha convertido en árida y seca, deje que el Espíritu Santo penetre y obre su vida. Oremos. Padre,